De que este tipo de edulcorantes provocaban cáncer, o la fenilcetonuria, que había muchas dudas al respecto, ¿no? De si los consumo me puedo volver fenilcetonúrico, o a lo mejor me engordan o me provocan una adicción y a lo mejor después me vuelvo un paciente obeso. O sea, había como muchos mitos al respecto, y entonces la Federación Mexicana se dio a la tarea de buscar información para poder determinar si eran o no aptos para el consumo. Por ejemplo, también hay todavía el mito de que mujeres embarazadas no deben de consumirlo, o si los niños tampoco. Todo esto, ¿no? Que eran como las dudas frecuentes que nos llegaban a los datos de la Federación Mexicana. Entonces, como ya lo comentó Moni, son endulzantes que no tienen un aporte calórico, por lo cual es muy importante. Es una cucharadita de azúcar, nos va a aportar más o menos unas 20, 30, hasta 40 veces más calorías que un edulcorante no calórico. Otro punto muy importante es que no tienen un efecto en la glucosa sérica. ¿Qué quiere decir? Uno de los objetivos de un paciente con diabetes es que su glucosa esté controlada. Entonces, cuando un paciente consume azúcar, lo que va a suceder es que su glucosa tiende a elevarse, pero casi en automático. ¿Qué pasa si alguien se desmaya en una clase de spinning? ¿Qué hacemos? Le damos azúcar, ¿no? No le vamos a dar a lo mejor un carbohidrato complejo, que serían como almidones, sino que le vamos a dar algo simple, como es el azúcar, un jugo o un refresco, para que la glucosa se eleve inmediato. Esto mismo sucede en un paciente con diabetes, lo cual no es lo más adecuado para él, ¿no? A no ser que tenga una glucosa baja por el medicamento o algo así. Pero entonces, por eso es que son una opción para un paciente con diabetes. Entonces, están utilizados en el mundo, como ya lo mencionó también Moni. Esto es como un repasito a lo mejor de Moni. Ya llevamos mucho tiempo utilizándolos en todo el mundo, y entonces todavía había dudas al respecto de la seguridad, y por eso nos dimos a la labor de revisar 500 estudios en todo el mundo, nacionales e internacionales, para ver qué efectos provocaba también en la salud. Entonces, esto que les comentaba, que surge como la necesidad de aclarar dudas, sobre todo la Federación, lo que más nos interesa es educar a la población. Entonces, estén enterados de lo que puede provocarle complicaciones en padecer diabetes, y creo que sobre todo tiene que ver cómo prevenirla. Desde que llega un paciente a lo mejor al consultorio por unos kilitos de más, o llega simplemente con una infección de la garganta, creo que es como nuestra labor como médicos enfocarnos a su peso ya, aunque no vaya por eso, ¿no? Decir, oye, como que estás subiendo de peso. Entonces, desde ahí empieza la prevención. Y lo que yo les decía, he tenido la experiencia de trabajar con atletas y personas que corren hasta 21 kilómetros, y hemos hecho evaluaciones de tipo antropométrica, o sea, de composición corporal, tienen hasta más de 15 kilos y ponen cara de susto cuando ven la hojita, ¿no? De 15 kilos, yo pensé que tenía como 3 kilos. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, ya nos acostumbramos a vernos todos con sobrepeso. Entonces sí es como muy importante estar consciente de esta parte, ¿no? Entonces, esto es para hacerles saber del consumo razonable, también de los edulcorantes, que se deben de integrar en un plan de alimentación. No es como que yo me invente mi dieta, sino que es importante que trabajemos en equipo, ¿no? Que tenga que estar el médico, el nutriólogo, el psicólogo incluso, porque a veces quien no come por ansiedad de repente, ¿no? O porque está enojado. Entonces tiene que haber como un equipo interdisciplinario donde todos estemos trabajando para el bienestar del paciente. Entonces, con prevención principalmente. Y la Federación Mexicana, como les comentaba, se preocupa por el bienestar físico y emocional de las personas que viven con diabetes. También era muy común decir, hace a lo mejor 50 años, donde ya no debes de comer nada, ni pan, ni tortilla, ni dulce, ya tú estás casi fuera de la sociedad, ¿no? Y no es verdad. O sea, en realidad un paciente que padece diabetes puede comer normal, como cualquiera deberíamos de comer, ¿no? No tiene que ser una dieta como especial, y ya ahorita ustedes lo vieron en el snack saludable, ni siquiera se nota tanto la diferencia, y se puede vivir con una dieta saludable, baja en calorías, y sin con un reemplazo de azúcar, ¿no? Como en este caso. Entonces, este documento es la postura, ¿no? Que les comentaba que es una revisión de los que ya están aprobados, como comentó Moni, que son los que la COFEPRIS en México los ha aprobado. Entonces se hizo este tipo de revisión de 500 estudios, que es muy importante mencionar. Como metodología, sería, nosotros revisamos qué artículos eran como los más importantes en número de personas, y a lo mejor en muestra poblacional, porque no es lo mismo hacer un estudio para 9 personas, ¿no? Como ya hay algunos que se presentan y ya sale como nota grande, a lo mejor como ese tipo de estudios que revisamos, que es una muestra muy grande de población.
y sobre todo enfocado también a latinos, ¿no? Que eso era como el que a nuestra población no tenga ningún efecto tóxico. También nosotros juntamos a médicos y especialistas de todas las áreas, desde toxicólogos, pediatras, ginecólogos, ¿no? Esto es muy importante por el tema del embarazo, y se vio que era totalmente inocuo, ¿no? Entonces, que este tipo de componentes tienen una manera de asimilarse metabólicamente, como de absorción, de excreción, diferente a otro tipo de molécula. Entonces, es lo que este tipo de estudios realiza. Entonces, esto es como muy técnico, es como el tipo de estudio que se ocupó en computadora, pero bueno, este estudio se reconoce que no se bioacumula, ¿no? Que no hay ningún efecto, que no va a haber ningún efecto en órganos y sobre todo como en el tema de la placenta ni en el crecimiento y desarrollo de los niños. O sea, un niño lo puede consumir sin mayor problema, ¿no? Quería hacer un comentario al respecto de los niños. Se mencionaba antes que no podía ser utilizado para niños y mujeres embarazadas. Primera, porque no había suficientes estudios como los hay ahora, y otro, porque en aquel momento, en los años 70, 80, todavía la desnutrición era un problema importante. Ahora, ¿cuál es el problema principal? Sí, y diabetes, ¿no? Entonces, este es el método estadístico que les comentaba de Gray, que se van a usar como de mayor a menor calidad. Nosotros utilizamos los 500 estudios de análisis, fueron del nivel A, que son el de la muestra poblacional mucho más grande y el que tenga que ver como más con nuestra población. Entonces, la ingesta diaria admisible, que ya la comentó también Moni, nosotros llegamos a la conclusión siguiente, que es, bueno, ya saben ustedes que es la estimación de la cantidad de un aditivo que se puede consumir sin que esto afecte a nuestra salud, lo que ya comentó Moni también, que se expresa en miligramos por kilogramo de peso, y bueno, la siguiente es una estimación de los sobres, también ya lo revisó. Entonces, son establecidos por organizaciones internacionales, sobre todo la europea que comentaba, que están ahí las siglas, y entonces ellos son los que determinan cuál es la dosis adecuada para cada uno de nosotros. Como lo vieron, también sería como muy exagerado consumir a lo mejor 45 sobrecitos, ¿no? Digo, ¿quién ha llegado siquiera a lo mejor a 10? Yo creo que sería un exceso. Conozco por ahí algún paciente que le agrega 4 y ya es como que hasta todo el mundo le dice, oye, eso es un almíbar, ¿no? Eso ya no tiene nada que ver con un café, por ejemplo. Entonces es una dosis como muy elevada como para llegar a la ingesta diaria recomendada. Y eso también lo comentó Moni, que son de los organismos internacionales como más importantes y de los que más mito existen. Uno de ellos es el tema del cáncer, ¿no? De que había como el mito de que provocaban cáncer. Entonces ya vimos que no, National Cancer Institute dice que no hay ningún efecto, o sea, no hay evidencia científica clara como para determinar que esto sea con un factor carcinógeno o que sea como a lo mejor un efecto que pueda provocarlo, ¿no? El problema. Y todo lo que es también de American Heart Association también mencionó que no había ninguna alteración en la presión arterial, porque también en algunos casos he escuchado como el mito de que sube la presión arterial, ¿no? Y entonces tampoco hay evidencia al respecto, entonces puede ser totalmente pues apto para pacientes que padecen hipertensión. Entonces, sí son como importante también que un paciente, si se le va a recomendar utilizar un edulcorante no calórico, pues lo lleve con un estilo de vida saludable. Esto nos dicen las normas oficiales de México, que los médicos tenemos, o nutriólogos, la obligación de transmitirle al paciente un estilo de vida saludable. Esto tiene que ir acompañado con ejercicio, obviamente la medicación adecuada, y sobre todo el cambio en el estilo de vida. A lo mejor, como sacaron un estudio reciente, de que por cada 2 horas que estemos sentados, levantarnos 1 minuto, y esto va a disminuir la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es un dato muy importante para los que trabajamos con diabetes, porque nos dice el promedio de los últimos 3 meses en glucosa. Pues esto es como más importante que la glucosa en ayunas. Por ejemplo, la glucosa en ayunas va a ser, el paciente se porta súper bien un día antes de ir al estudio, ¿no? Entonces la glucosa sale más o menos bien, ¿no? Pero en cambio la hemoglobina glucosilada, ahí sí no hay fallo. Ese es como el promedio de sus calificaciones, por así decirlo, ¿no? Puedo llegar con mi mamá, por ejemplo, con el examen de 10, pero a lo mejor todo lo demás saqué 2 ceros, ¿no? No llegué a clases, sería como más o menos el efecto. La hemoglobina glucosilada ya es el promedio total. Entonces no hay tampoco ningún efecto al respecto de la hemoglobina glucosilada. Entonces, bueno, este es un ejemplo que pusieron en la federación, nos pusimos en la federación, de lo que significa de gramos.
están los... Oye, todo esto, oye. No lo voy a decir, no sé si lo llamo, para que lo vean. Es que vienen los gramos de carbohidrato en una dieta, vamos a decir, normal, ¿no? Promedio, que sería un desayuno de huevo con jamón, un bolillo, jugo de naranja natural, sería 1,5 tazas, que es más o menos como esta porción. Papaya, café americano, azúcar, ¿no? A lo mejor un flan, galleta dulce como de refrigerio, y en la cena sería como un café americano y una quesadilla, jugo de manzana y el café con azúcar. Esto de verdad es una dieta a lo mejor promedio, ¿no? de alguien que a lo mejor se cuida o come saludable, que también es como un tema de mito. Para controlar el peso no solamente es comer saludable, sino que tiene que ver con cuidar nuestras porciones. Llegan pacientes a consulta que dicen, comen todo sano, ¿no? Comen pollo, arroz hervido, verduras, sí, pero obviamente es medio pollo, ¿no? Media cazuela de arroz, y obviamente ya no va a funcionar, no va a servir de nada. Es mucho mejor poder comer de todo, pero cuidar nuestras porciones. A lo mejor si como enchiladas me puedo comer una sola tortilla y el resto del pollo, ¿no? Y ya no me privé de eso y no me estoy comiendo 7 claras de huevo, ¿no? Pensando que eso va a ser muy saludable para mi salud. O sea, la porción también lo dice todo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, lo que comentaba Moni, de que no es de que porque es light ya me puedo tomar el litro de coca o los 2 litros de Coca-Cola. Tenemos que regular nuestras porciones. Entonces, no veo los gramos, ¿no? Bueno, son 399 gramos de carbohidrato en esta dieta, ¿no? Como normal. Y luego hicimos un comparativo, como ya obviamente quitando el jugo, que eso es muy importante, el control de las bebidas que tengan azúcar. Una recomendación importante sería, revisen la etiqueta, por ejemplo, agregar 500 calorías en una bebida. Esto equivale a que a lo mejor estén corriendo 8 kilómetros. ¿No? Tiende aquí, para empezar, si alguno de los pacientes, de los médicos, logra 8 kilómetros, a lo mejor no estaría en su consulta, ¿no? Probablemente su estilo de vida sería más saludable. Pero si lo lograra, bueno, eso nada más es en una bebida. Todavía falta la torta y falta todo lo demás también que comentaban de las fiestas, ¿no? Entonces, ya con una corrección de la dieta, de la siguiente diapo, ya en esa diapo ya quitamos, por ejemplo, el jugo de naranja, ¿no? Y quitamos el jugo de manzana, que también teníamos como adicional, y ya los gramos de carbohidrato. Es que acá me la cambia, pero ya no me la cambia. Préstame el control, Bueno, estamos hablando de que solamente